Pues bien, vamos a empezar. El título del mensaje en esta mañana, estamos en 1 Pedro capítulo 5, el título es ¿Cómo resistir al diablo? ¿Cómo resistir al diablo? Estamos abriendo la Biblia en 1 Pedro capítulo 5, leeremos también el versículo 8, ya que es un hilo de pensamiento. 1 Pedro capítulo 5, alguien porfis que lea en voz alta el 8 y el 9 de 1 Pedro capítulo 5. El título general, ¿Cómo resistir al diablo? Y por favor, móviles apagados, ya que son uno en el tiempo de alabanza. 1 Pedro 5, del 8 al 9, ¿Cómo resistir al diablo? Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ok, gracias Paco, gloria a Dios. Seguimos hoy entonces con el tema del diablo. En la última predicación os hablé sobre el diablo y os advertí acerca de dos tendencias dentro del movimiento evangélico contemporáneo. Ola número uno, la ola liberal, es decir, la escuela saducea. Aquellos que dicen que el diablo no existe. El diablo simplemente es lenguaje simbólico para referirse a o la maldad ahí fuera en el mundo o la maldad que hay dentro de nosotros. Ellos dicen que Satanás no existe y los teólogos liberales niegan todo lo que sea milagroso. Niegan el nacimiento virginal de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, resurrección literal de Cristo, niegan que haya un cielo, niegan que haya un infierno. Los teólogos liberales no creen en nada que sea meramente milagroso. Y la segunda tendencia, tal vez más popular dentro del movimiento evangélico hoy en día, es la escuela que yo tacho de omnisatanismo. Las personas que ven al diablo cada 2 por 3. Tú estornudas o acabas de toser, ahí está el diablo manifestándose en el culto de General Luque. Tú ves una sombra por la noche, ahí está el diablo, hay que echar aceite y atar al hombre fuerte. Así que dentro de estas dos tendencias contemporáneas que existen y son muy reales, tenemos que predicar sobre el diablo. Y la Biblia maneja el asunto de Satanás con mucha sobriedad y con temor y temblor. Así que en el primer mensaje, a partir del versículo 8, os hablé sobre el diablo y voy a seguir hablándoos en esta mañana sobre Satanás. En el último mensaje quería dejaros con esta idea, la de que Satanás es un león que está rugiendo, es verdad, pero tenemos con nosotros el león de leones, el león de Judá. Es verdad, Satanás es fuerte, pero Cristo es infinitamente más poderoso que Satanás, que Lucifer. Así que bien, vamos a seguir hoy con versículo 9. Estamos acabando ya esta primera carta de Pedro. Llevamos ya casi 2 años predicando a partir de ella. Y tenemos 3 puntos para predicar a partir del versículo 9. Son los siguientes. Punto 1 en esta mañana. Resistid. Resistid. Lenguaje de soldado, lenguaje militar. El creyente es un soldado, no es una mariposa. Número 2. Firmes. 1, resistid. 2, firmes. Y número 3, sabiendo. Así que 1, resistid. 2, firmes. Y 3, sabiendo. Pues leamos el versículo 9 de nuevo. Dice: al cual resistid firmes a la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bien, el texto empieza con 2 palabras, al cual. ¿A quién alude Pedro con estos términos al cual? ¿A quién? ¿Y cómo sabéis que está aludiendo al diablo? Por el versículo anterior. Acaba el versículo 8 hablando sobre el diablo y luego dice al cual. Es decir, al cual alude a Satanás. Dice el versículo 8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir. Está hablando entonces acerca del diablo. La actitud cristiana entonces hacia el diablo no es una actitud de compasión, ni de misericordia, ni de amor, sino de resistencia, oposición y de reacción. Y tampoco se trata de una actitud pasiva, sino activa, vigorosa. Es plantar cara al enemigo. El verbo aquí resistir se usa en varias partes del Nuevo Testamento. Aquí tenéis 2 ejemplos para que saboreéis algo de su fuerza. Texto 1, Hechos 13, versículo 6, dice: habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, un falso profeta, llamado Bar Jesús. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, es decir, Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago. Elimas es Bar Jesús, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Elimas resistía a Bernabé y a Pablo. Texto 2, Gálatas 2:11. Cuando Pedro vino a Antioquía, yo, Pablo, le resistí
cara a cara, porque era de condenar. Dos ejemplos del verbo resistir empleados en el Nuevo Testamento. En los dos casos, Elimas y Pablo se mojan, se meten en una situación y reaccionan con celo. Elimas con un celo diabólico, satánico, resistiendo la palabra, y Pablo con una pasión evangélica, defendiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces tú tienes que resistir al diablo, no tener compasión de él, no tener misericordia, no eres llamado a amar al diablo, tú tienes que resistir, pelear, batallar contra Lucifer. Y lo que dice Pedro también es mandado en otros sitios del Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice Pablo en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Luego, Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Tomad pues toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y finalmente en Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al... ¿Y qué pasará? Él huirá de vosotros. Entonces en los tres textos está la misma mentalidad. Resistencia, oposición. El cristiano es un soldado. Bien, he citado Efesios 4 y Efesios capítulo 6. Antes, sin embargo, de resistir al diablo en Efesios, tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Es decir, tenemos que nacer de nuevo. Si tú estás aquí en esta mañana y no eres nacido de nuevo, no puedes resistir al diablo. Porque el diablo es tu padre, él es tu señor, él es tu jefe, él pone las reglas. Tú eres el caballo, Satanás es el jinete. Tú solo puedes resistir a Satanás si has nacido de nuevo, si eres nacido de Dios. Y Santiago también nos dice que para poder resistir al diablo, primero tienes que estar sometido a Dios. Porque si tú intentas resistir al diablo sin estar sometido a Dios, Satanás te va a comer como si fueras un plato de patatas fritas, porque él es más fuerte que tú. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo puedes tú entonces someterte a Dios? Siendo humilde. Dice el versículo 5 de 1 Pedro capítulo 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si queremos que Satanás huya de nosotros, tenemos que ser gente sumisa, sometida, un pueblo humilde. Los humildes son el arma escogida por Dios para frustrar los propósitos de Satanás. La sabiduría de Dios ha estipulado que sean los necios los que confunden a los sabios. Dios escoge lo débil para vencer a los fuertes. Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es para deshacer lo que es. El Señor podría emplear bombas, armas nucleares, pistolas, cuchillos para luchar contra Satanás, pero Él quiere usar a creyentes humildes. Escrito está en Isaías 66, versículo 2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. Hay un móvil sonando, por favor, apagarlo. Estamos escuchando la palabra de Dios. Apaga el móvil, por favor. Así que antes de procurar resistir al diablo, asegúrate, hermano, hermana, de estar sometido al Señor. José huyó de la mujer malvada de Potifar porque él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Ella fue usada por el diablo, pero José, estando sometido al Señor, resistió a Satanás. Samuel también resistió a Saúl, porque Samuel era un hijo de luz, no se dejó engañar. Tú tienes que entonces resistir al diablo. Primero, para poder hacerlo, tienes que nacer de nuevo. Y número 2, tienes que estar sometido a Dios. Si no estamos rendidos a Dios, no podremos resistir al diablo. Y si no estamos sometidos a Dios, estamos sometidos al diablo. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Pedro, el apóstol, que él estaba rendido, en cierto sentido, a Satanás, y resultó ser una frustración para el propósito de Dios? Cristo dice, mira, es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado, crucificado, y luego resucitado el tercer día. Y luego Pedro le dice, no te acontezca así, ten compasión de ti mismo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces, Pedro, ten compasión de ti mismo, la voz del enemigo, ten compasión de ti mismo. Cristo ve que Satanás está actuando en Pedro. Pedro no estaba sometido al Señor y por lo tanto Satanás se manifestó a través de su vida. Así que en primer lugar, hermanos, hoy, para poder resistir al diablo, 1, hay que nacer de nuevo, y número 2, hay que estar sometidos a Dios. Así que, querido hermano, hermana, resiste, pero primero nace de nuevo.
Y número 2, sométete al Señor. Vamos a entrar en el segundo punto ahora, firmes. Alguien porfis que lea versículo 9 de nuevo mientras tome un poco de agua. Al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bien, primer punto, resisten. Somos soldados. ¿Cómo podemos resistir? Siendo nacidos de nuevo y estando sometidos a Dios. Estas dos cosas, si no hemos nacido de nuevo, no podemos resistir al diablo. Si no estamos sometidos a Dios, no podemos resistir al diablo. Número 2, firmes. Al cual resistir, firmes. Firmes en la fe. No dice que somos mariposas. El cristiano no está hecho de mantequilla. Hay solidez. Hay firmeza. Somos soldados del Señor. Escrito está en 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tristemente, queridos hermanos, ante la avalancha del ultrafeminismo por un lado y el triunfo de los valores postmodernos por el otro, donde lo único que importa es cómo nos sentimos y no la verdad de Dios, la iglesia ha perdido este toque masculino y varonil. Recientemente John Piper se ha quejado públicamente de la feminización de la iglesia. Yo me acuerdo cuando recién convertido y intentaba evangelizar a mis amigos, me decían, yo no voy a la iglesia porque la iglesia es para mujeres. Solamente cantan canciones románticas acerca de su novio Jesucristo. Y en gran parte llevaban algo de la razón. Cuando los sentimientos se convierten en el fundamento de la iglesia, perdemos las grandes verdades que dan a los hombres fortaleza para ser una columna en casa y en la iglesia de Dios. Cuando estudiamos las grandes predicaciones en el libro de los Hechos, nunca apelan a los sentimientos, nunca apelan a las emociones. Si tú estudias las 7 o 8 predicaciones que hay en el libro de los Hechos, siempre emplean doctrina, teología. Pero hoy, hermanos, en la iglesia protestante, las palabras teología y doctrina se han convertido en palabrotas. Pero no podemos experimentar el poder de la fe apostólica hasta que no recuperemos la verdad predicada por los apóstoles. Tenemos que basar nuestras iglesias en la verdad de la palabra de Dios. No estamos en contra de las emociones, pero creemos que la verdad apostólica, predicada en el poder del Espíritu Santo, va a producir emociones saludables, emociones bíblicas basadas en las Escrituras. Que nuestras iglesias, pues, y nuestras vidas estén basadas en la verdad, en la palabra de Dios. Escrito está, la hierba se seca, la flor se cae, las emociones se marchitan, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Si tú entonces, hermano, quieres estar firme en la fe, necesitas saber lo que crees. Necesitas solidez, necesitas convicciones por las cuales derramar tu sangre. Por esta razón en nuestra iglesia tenemos una confesión de fe, la cual Lidia pues ha memorizado, Carolina que se nos ha ido también ha memorizado, y os lanzo un desafío. Sería bueno que todos nosotros como miembros aprendamos de memoria, que memoricemos los 7 puntos de nuestra confesión de fe, porque estas son las verdades no negociables de nuestra fe. ¿Cuáles son estas verdades? 1. Creemos que la Biblia es la palabra escrita de Dios, 100% inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto nuestra suprema norma de fe y conducta. Número 2, creemos en el Dios trino de las Sagradas Escrituras, Padre, Hijo, Espíritu Santo, iguales en poder y gloria. Número 3, creemos que el primer hombre Adán fue creado recto e inocente, pero por la caída llevó a su descendencia a un estado de pecado y de condenación eterna. 4, creemos que el segundo Adán, Jesucristo, por ser el único Dios hombre y en virtud de su encarnación, obediencia, muerte vicaria, resurrección y ascensión, es el único mediador entre Dios y los hombres. Número 5, creemos que la salvación es única, exclusivamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esto es, en su muerte expiatoria y resurrección literal al tercer día por amor a los pecadores. Número 6, creemos que la iglesia es la comunidad de los redimidos del Señor, los cuales se reúnen regularmente para adorar a Dios, oír el evangelio predicado y participar de las ordenanzas, a saber, el bautismo y la Santa Cena. Y número 7, creemos que Cristo ha de volver por segunda vez para recompensar a los suyos y castigar a los pecadores eternamente. Cuando hablamos entonces de estar firmes en la fe, hermanos, estas verdades son no negociables.
Aquí no vamos a ceder, no vamos a intentar entrar en un movimiento de unidad eclesiástica sin estos fundamentos bíblicos. Sí, ahora bien, en cuanto a doctrinas secundarias, hay un gran marco de libertad, donde cada uno puede tener en su conciencia una convicción tocante a ciertas verdades. Pero estas verdades centrales, fundamentales, no se negocian. Pregunta Salmo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si tu casa no tiene fundamentos, ¿qué va a pasar con tu casa? Se viene para abajo, porque vivimos en Almería y el viento no cesa. La casa se viene para abajo. Necesitamos fundamentos. Señor, ¿cómo puedo estar yo firme en la fe? Sabiendo lo que crees. Que sean convicciones, pero convicciones que no vas a negociar, cosas por las cuales vas a dar tu vida. Y desde luego, hermanos, la verdad de verdades, lo que más celebramos en nuestra iglesia es la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo, la noticia de noticias, la buena noticia con B mayúscula. El Evangelio es tan magnífico porque da toda la gloria al Señor Jesucristo. Y si sabemos que el Salvador ha muerto por nosotros, que Él ha resucitado al tercer día con el fin de justificarnos delante de Dios, podemos gozarnos de la seguridad de la salvación y vivir el resto de nuestros días en la perfecta paz del Señor. Cuando yo salí de Irlanda, la semana pasada pillamos una tormenta en el avión. Yo estaba en el ala del avión y vi a mi lado a 30 metros la tempestad y los rayos. Y hermanos, es increíble porque yo, antes de mi conversión, yo habría tenido un miedo, pero estaría chillando, como un bebé, ¡voy a morir! ¡Que voy a morir! Pero hermanos, en el avión te vas predicando el Evangelio, no puedes ser condenado. Si me muero ahora mismo, voy a la presencia de Dios y el Evangelio te da paz, queridos. No solamente aquí el domingo por la mañana cuando todo está bien y estamos todos guapos, no. Cuando estás en un avión, ahí solito hay un rayo a punto de partir del avión, estás en paz. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, necesitamos proclamar este Evangelio sin cesar. Y yo como pastor estoy delante de Dios obligado a predicaros el Evangelio domingo tras domingo, que Cristo ha muerto y Él ha resucitado para perdonar a los pecadores, a los impíos. Si solamente predicase aquí sobre la ética, sobre lo que tenemos que hacer, crearía una iglesia legalista. Los judíos podrían decir amén a un sermón sin el Evangelio, pero como dice David Barceló, tienes que predicar de tal forma que te echen de la sinagoga. Los judíos dicen amén a la ética, pero no dicen amén a Jesucristo. Cristo tiene que estar presente siempre en el púlpito cristiano. Así que, amados, el Evangelio es la verdad de verdades. Tenemos que estar obsesionados, fascinados, empapados del Evangelio del Señor Jesucristo. La buena noticia de que aquellos que creen en Él serán salvados eternamente. Y aquí tenéis, hermanos, 4 razones por las cuales nosotros, como cristianos, tenemos que predicar el Evangelio sin cesar. 1. El Evangelio santifica a los cristianos. El Evangelio santifica a los cristianos. Tim Keller una vez dijo que el cristianismo, el Evangelio no es el ABC del cristianismo, sino, a ver cómo traducirlo, es el A a Z. ¿Está bien dicho? Eso. No es el ABC de cristianismo, es todo el alfabeto. Eso es lo que él dijo en inglés traducido al castellano. Es decir, muchos cristianos hoy en día piensan que el Evangelio solamente sirve para los impíos. Y vamos a predicar el Evangelio al no creyente para que sea salvado. No, hermanos, el Evangelio también santifica a los mismos cristianos. Porque cuando meditamos en el Evangelio, nos vemos asombrados ante la gracia de Dios y esto produce obediencia gozosa en nuestros corazones. Una vez Paul Washer estuvo predicando por Argentina, si no me equivoco, y una hermana le pregunta un sábado por la noche, Pastor Washer, ¿de qué va a predicar usted mañana? Y él dice, yo voy a predicaros del Evangelio. Y la mujer le dice, es que nosotros hemos oído el Evangelio miles de veces, no hace falta predicarnos sobre esto, por favor, pastor, predícanos sobre algo más profundo. Y él le dice, mujer, no hay nada más profundo que el Evangelio del Señor Jesucristo. Las ovejas de Dios no se cansan con oír el Evangelio de Cristo. Las cabras sí, pero las ovejas cada vez que escuchan el Evangelio tienen ganas de cantar y brincar y girar dando vueltas.
Este evangelio produce en nosotros santificación y obediencia. Así que, hermano, predícate todos los días. El Padre me predestinó, el Hijo me redimió, el Espíritu me regeneró y de repente el gozo del Señor empieza a fluir en tu corazón. Número 2, el evangelio también es el fundamento de la iglesia. Así que 1, el evangelio santifica a los cristianos. Número 2, el evangelio es el fundamento de la iglesia. Martin Lloyd-Jones, mi héroe, él dijo el siglo pasado que el fundamento de la iglesia es Cristo, su evangelio, Cristo crucificado y resucitado. No podemos tener ninguna comunión, en palabras de Martin Lloyd-Jones, con aquellos que niegan la muerte expiatoria y resurrección literal del Señor Jesucristo. ¿Qué estamos viendo en nuestros días, hermanos? Hay un movimiento ecuménico. Y lo único que tú tienes que creer para formar parte del movimiento ecuménico es que Jesucristo es el Señor, nada más. Ahora bien, puedes decir que Jesucristo es el Señor, como dicen algunos, sin creer que Él haya muerto por los pecadores en la cruz, sin creer que Él haya resucitado literalmente el tercer día. Y este movimiento ecuménico, supuestamente en el nombre de Dios, ahora tiene millones de adeptos alrededor del mundo. Pero hermanos, no tenemos ninguna clase de comunión espiritual con aquellos que niegan la muerte expiatoria y la resurrección literal del Señor Jesucristo. Y en aquellos círculos, el versículo más citado en el movimiento ecuménico hoy en día, y si entras en la página web del Concilio de Iglesias Mundiales, no sé cómo se traduce en castellano, el lema, el versículo que siempre citan es Juan 17, versículo 21, que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Excelente, para que sean uno. Amén, amén. Así, eso es un buen versículo. Juan 17, 21, Cristo ora para que todos sean uno. Ahora bien, antes de llegar al versículo 21, tienes que leer la primera parte del capítulo. Porque Jesús dice en versículo 6 y versículo 8 del mismo capítulo: ora por los que habían recibido su palabra y habían guardado su palabra. Así que cuando Cristo ora por la unidad, está orando por la unidad de aquellos que han recibido y creído la palabra de Dios. Por lo tanto, si alguien viene a mí diciendo a mí: yo no creo que Cristo haya muerto por los pecadores, yo no creo que Cristo haya resucitado al tercer día, no tengo comunión ninguna con aquella persona. Aunque él diga todo el día Jesucristo es el Señor, es unidad en base a la doctrina fundamental, al evangelio del Señor Jesucristo. Entonces nuestra unidad, hermanos, en la iglesia presupone el evangelio, y por esta razón no aceptamos a nadie en membresía que no crea el evangelio apostólico. 1, el evangelio santifica a los cristianos. 2, el evangelio es el fundamento de la iglesia. Y número 3, el evangelio salva a los pecadores. ¿Qué salva a un impío? Luces, máquinas de humo, DJs cristianos, ¿qué salva a un mundo perdido? El evangelio. El evangelio es el poder de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer, incluso cuando predicamos sobre pasajes éticos en la Biblia, hay que siempre intentar llevar a la gente a ver este versículo a la luz del evangelio. Por ejemplo, el 22 de abril de este año os prediqué sobre 1 Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es un versículo de ética, lo que tenemos que hacer. Y a primera vista no tiene nada que ver con el evangelio. Pero hermanos, ¿por qué hospedamos a los demás? Porque somos salvados y fuimos recibidos gratuitamente en la casa del Padre. Y ya que hemos recibido semejante gracia, nosotros abrimos las puertas de nuestro hogar para que la gente se quede con nosotros. Entonces, hasta la ética cristiana presupone el evangelio. El evangelio es necesario. Así que tenemos que predicar el evangelio, porque nadie puede ser salvado si no es por el evangelio. En palabras de Pablo, 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué es el contenido de la predicación? Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es el mensaje que tenemos que predicar. Y en esta mañana tú sabrás si eres una oveja de Dios, porque el mensaje de Cristo crucificado hace que tu alma estalle. Tú vuelas por las nubes al pensar en la persona de Jesucristo.
Y si Cristo no es tu deleite, pues no eres del Señor Jesús. No podemos esperar conversiones en la iglesia si no predicamos el Evangelio. Y número 4, hermanos, predicamos el Evangelio porque el Evangelio glorifica a Dios. El Evangelio glorifica a Dios. La buena noticia de Cristo nos lleva a glorificar a Dios por enviar a su Hijo en el poder del Espíritu Santo. Adán pecó, nuestro padre, pero Dios hizo algo al respecto. Y ya que este Evangelio es la manifestación suprema de la sabiduría de Dios, al proclamar el Evangelio semana tras semana, los hermanos nos gozamos en la bondad del Señor. ¿Cómo no alabarle por semejante gracia y misericordia derramadas sobre nosotros? Bien, sé que lo que voy a deciros ahora es una analogía pobre, pero espero que haga justicia a lo que quiero deciros en cuanto a cómo el Evangelio da gloria a Dios. Digamos que un hermano de nuestra iglesia local llamado Nicolás, ponga a Nicolás por ejemplo. Digamos que Nicolás arriesga su vida para rescatar a un niño que está ahogándose en un lago, en un río. Nicolás entonces salva la vida del niño. Y yo el domingo que viene me pongo aquí detrás del púlpito delante de todos vosotros, los que estáis aquí en esta mañana, y os digo, hermanos, hermanas, nuestro hermano Nicolás es un auténtico héroe. Salvó la vida al pequeño. Sus padres están aquí para darle a Nicolás las gracias. ¿Cómo se sentiría la familia de aquel niño rescatado por Nicolás? Pues agradecida, feliz. La familia estaría encantada con el hermano Nicolás. ¿Y cómo se sentiría la iglesia? Pues pensaría muy bien del hermano Nicolás y felicitándole, hermano, oh, eres valiente, eres una máquina. ¿Cómo se sentiría Nicolás? Pues se sentiría amado, respetado, reverenciado. ¿Cómo se sentiría la familia de Nicolás? Isabel estaría por ahí, es mi marido, este es mi marido. Y Nico Jr. estaría diciendo, es mi padre, él es mi padre. La familia estaría con un orgullo de dimensiones cósmicas porque Nicolás ha rescatado a un niño que estaba a punto de morir. Hermano, entonces recuerden esta mañana que nuestro Salvador ha hecho infinitamente más que arriesgar su vida por nosotros. Él se entregó a la muerte y muerte de cruz con el propósito de salvarnos. Y nosotros no éramos niños indefensos, sino viles, malvados, depravados pecadores. Y si Nicolás merece ser puesto en alto por arriesgar su vida por salvar a un niño, ¿cuánto más merece el Señor Jesucristo ser exaltado en medio de la congregación para que todas las miradas vayan en su dirección alabándole perpetuamente? ¿Y cómo se siente Dios el Padre cuando Él está escuchando la predicación y ve la predicación a Cristo exaltado, Cristo glorificado? El Padre seguramente está diciendo, oh, este es mi Hijo amado en el cual tengo yo complacencia. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo van a bendecir una iglesia que predique a Cristo día tras día, semana tras semana. El Evangelio glorifica a Dios. El Evangelio da centralidad al Señor. Así que, amados, este Evangelio es la verdad de verdades. Para estar firmes hay que tener convicciones tocantes al Evangelio. Gracias a Dios por el Evangelio. Y ahora cuando Satanás viene a acusarnos diciéndonos, tú eres un gran pecador, tú eres un sinvergüenza, tú puedes decirle a Satanás, es así. Yo soy un gran pecador y yo soy un sinvergüenza, pero Jesucristo murió por los pecadores. Jesucristo murió por los cantamañanas como yo. Cristo no dio su vida por los buenos, sino por los malos. Y esta clase de firmeza en el Evangelio nos hace fuertes cuando Satanás viene diciéndonos que no somos del Señor. Me acuerdo de un querido estudiante mío en la facultad. Él estaba cursando el 4º año y él estaba pasando por una terrible crisis de fe. Y él me decía a mí que no podía aumentar su nivel de fe. Y no tenía fe. Y no podía salir de la cama por la mañana porque no tenía fe y tenía miedo de vivir sin fe. Y le dije, mira hermano, yo veo que tu corazón no tienes ganas de alabar a Dios, pero tu fe no va a aumentar si estás todo el día pensando en tu nivel de fe, tu falta de fe, la mucha fe que tú tengas. No, tu fe va a aumentar en la medida en que medites exclusivamente en el Señor Jesucristo.
Te acuerdas de su evangelio, de su muerte, su resurrección, de cómo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Te está guardando hasta el fin. Él va a venir por segunda vez. Y cuando tú empiezas a pensar en Cristo y no en ti mismo, ya verás como tu fe automáticamente va subiendo. La clave entonces para tener una fe más robusta es meditando en la persona y la obra y los atributos del Señor Jesucristo. Mi esposa y yo no tenemos que estar toda la mañana, toda la semana digo, preocupados por el crecimiento de Chloe, nuestra niña. Lo que tenemos que hacer es dar a Chloe de comer, en cierto sentido, ¿no? Para aplicar este principio espiritual, ¿no? Tenemos que dar a Chloe de comer y Dios mismo se encarga de que la niña crezca. Así que anteayer le dimos leche, ayer le dimos yogur, hoy le vamos a dar bistec y el crecimiento ya vendrá. El crecimiento ya vendrá. ¿Qué tengo que hacer con la niña? Darle de comer, darle de comer. Y Dios mismo se encargará de que esta niña crezca, que sea grande y que sea grandote, una buena chica irlandesa en condiciones. En cuanto a nuestra iglesia, queridos, nunca he orado por una iglesia más grande, nunca. Y no voy a orar por una iglesia más grande. Sí he orado para que Dios añada a la iglesia las almas que han de ser salvas. Porque esto sí es bíblico. Hechos 2, versículo 47. Yo como pastor no tengo que estar en mi despacho del martes hasta el sábado maquinando ideas. ¿Cómo puedo hacer que la iglesia crezca? ¿Cómo puedo atraer a más pecadores? ¿Cómo puedo hacer para que la iglesia sea numéricamente más exitosa? No. Lo que tengo que hacer como pastor es daros de comer. Predicaros a Cristo y Dios mismo se encargará por su soberanía dar el crecimiento conforme a su buen propósito. No tengo que estar todo el día machacándome y por lo tanto no compro libros sobre crecimiento. Es una pérdida de tiempo, es sabiduría babilónica. Lo que tenemos que hacer es dar de comer, alimentar a las ovejas y Dios mismo se encargará de bendecir su obra. Así que al cerrar este segundo punto, hermano, hermana, te lanzo un desafío. Ponte a memorizar textos bíblicos. Haz como han hecho Lidia, Carolina. Aprended nuestra confesión de fe. Aprendedlo de memoria. Que tú estés 100% convencido de estas verdades que tú crees. Para que cuando venga el diablo tú tengas peso para resistirle en el nombre del Señor. No podrás estar firme sin fundamentos. Y nuestros fundamentos están en la palabra. Y número 3, último punto hoy, sabiendo. Hemos hablado de resistir, número 2, de estar firmes, y ahora sabiendo. Versículo 9 dice, al cual resistid, tengo un enemigo, firmes en la fe. Tercer punto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bien, ya de entrada es interesante ver que Pedro aquí dice sabiendo. No dice sintiendo, sabiendo. El cristiano tiene que usar su coco, su cerebro, ¿no? Que pesa 2 kilos, tenemos que usarlo para la gloria de Dios. El creyente razona, el creyente piensa. Y como hemos comentado en el segundo punto, nuestra generación es una generación de emociones, de sentimientos. No hay verdades absolutas en nuestra generación. Es la obra del diablo para quitar nuestra fe en la palabra de Dios. Entonces el creyente tiene que saber ciertas cosas. Tenemos que ejercer nuestra facultad mental. ¿Y qué es lo que hay que saber? Pues Pedro dice en el versículo 9, tenemos que saber que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pues, ¿cómo puede esta idea ayudarnos a resistir al diablo? Aquí Pedro está razonando diciendo, si queréis resistir al diablo, recordad que vuestros hermanos están sufriendo. A primera vista, no es una afirmación muy lógica, no tiene mucho sentido a primera vista. Bueno, ¿cómo puedo ayudaros a entender esta expresión? Satanás, hermanos, es el calumniador, él es el acusador de los hermanos, es el padre de la mentira. Y cuando sufrimos por causa de nuestra fe, la primera cosa que Satanás nos va a susurrar es, Dios no está contigo, Dios te ha abandonado, Dios ya no te ama, Dios te ha desamparado, Dios ya no piensa
en ti. ¿Qué hizo en el huerto del Edén? Cuando Dios dice a Eva, no comas Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás enseguida viene diciendo, no morirás. Miente, tuerce la palabra de Dios. Y luego, hermanos, Satanás no solamente miente descaradamente, sino que puede torcer las escrituras. Mateo 4, versículo 6, Satanás dice, échate abajo del pináculo del templo, porque, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Por qué es este versículo tan chocante? Satanás está hablando. ¿Por qué es tan asombroso este versículo? ¿Qué está citando? Satanás está citando la palabra de Dios. Salmo 91, versículos 10 al 11. Satanás coge un texto del Antiguo Testamento y lo cita textualmente ante el Señor Jesucristo. Menudo engaño. Vaya mentiroso. En palabras de J. Cerile, nótese bien que el diablo puede citar la Biblia cuando le conviene. No hay cosa buena de la cual no se pueda abusar. Satanás se presenta como un teólogo, como un experto en las cosas de Dios. Aparece como ángel de luz. ¿Y acaso no nos está sucediendo lo mismo en el mundo evangélico en España? Nuestro adversario principal no es Pedro Sánchez, no es Pablo Iglesias, no son las colectivas LGTBI. El enemigo principal en la iglesia del Señor hoy en día es el teólogo liberal que viene con sus 3 doctorados en teología protestante, haciendo que el pueblo dude de la palabra de Dios. Y nos dicen estos nuevos teólogos, la doctrina no importa, olvídate de la teología, lo de Cristo derramando su sangre por los pecadores es un cuento chino. Ahí está la obra del enemigo. Hermanos, Satanás no va a venir a Almería vestido de negro, vestido de rojo, vestido de escorpión o de serpiente. Él va a venir como ángel de luz, con doctorados, con todo el aplauso del mundo protestante. Hay que tener cuidado. Tenemos que estar bien anclados en la palabra del Señor. Así que, amados, sed sobrios. Velad. El anticristo no vendrá vestido de viuda negra, sino de ángel de luz. Él vendrá con su Biblia interlineal, griego-español en la mano, con el respaldo de nuestras facultades de teología protestante. Nosotros necesitamos saber que Satanás puede citar las Escrituras, pero lo hace con un fin perverso. Tengamos cuidado. Probemos los espíritus para ver si son de Dios o no. Y fijaros en las 3 tentaciones. La primera tentación es convertir las piedras en pan. Es la tentación, ¿no?, del evangelio social. Que la iglesia sea una iglesia de obra social, obra social, obra social. Olvidaros de la proclamación del evangelio. Solamente dad de comer a los pobres, dad de beber a los sedientos y hasta olvidaros del evangelio. Es la tentación del evangelio social. Y número 2, la segunda tentación. Échate del pináculo. Es la tentación del espectáculo religioso, el circo, señales y milagros que no están hechos en el nombre de Dios para llenar el templo con falsas señales, grandes figuras carismáticas cuyos ministerios no se centran en la palabra de Dios, sino en lo que impresiona externamente. La palabra es reemplazada, pues, por una interpretación desviada de la misma que coloca la atención del público en el carisma del predicador. Y esta pasión malsana y mundana elimina la reverencia que ha de caracterizar una asamblea cristiana. Yo, como pastor, hay pastores que en esta mañana van a subir al púlpito diciendo al pueblo de Dios, si vosotros no sois ricos, es que estáis en pecado. Si tú llevas gafas, no tienes fe. Si tú estás enfermo, es que tú no estás andando en obediencia delante de Dios. Es un evangelio falso. Es un espectáculo religioso falso. Y fue la tentación que Satanás lanzó a nuestro Señor. Pero Cristo en esta segunda tentación, fijaros en cómo Él responde. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así se interpreta Salmo 91 correctamente. No tentarás al Señor tu Dios. El que tienta a Dios es el que cree que Dios es su títere personal. Que Dios está aquí para hacer lo que yo quiera. Dios está sujeto a mis caprichos y antojos carnales.
Estas personas han creado un Dios conforme a su propia imagen y semejanza. No es el Dios de las Sagradas Escrituras. Y ya que tienen una teología tan humanista, tan centrada en sí mismos, piensan que el universo entero gira en torno a ellos. Y es esta mentalidad egocéntrica que lleva a estas personas a abandonar a Dios cuando empiezan a sufrir. Es exactamente la misma lógica que funciona en el mundo de los ateos, en el mundo del ateísmo hoy en día. Dios no existe porque yo tengo cáncer. Dios no existe porque yo tengo SIDA. Dios no existe porque yo tengo Alzheimer's. Dios no existe porque yo tengo Parkinson. Es una mentalidad egocéntrica, yo-céntrica, yo. Y si Dios existe, yo tengo que estar bien. Falso evangelio. El verdadero evangelio no da gloria al ser humano, da toda la gloria a Dios. Y el verdadero evangelio nos enseña que, aunque estemos fritos de enfermedades, a punto de morir, podemos dar gloria a Dios, porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Estemos bien, estemos mal, predicamos el verdadero evangelio. Entonces, hermanos, a la luz de lo que acabo de deciros, esto nos va a ayudar a interpretar lo que Pedro nos está diciendo en 1 Pedro 5:9. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que dice Satanás a un cristiano que está sufriendo? Te falta fe. Dios te ha abandonado. Dios ya no está contigo. Este falso evangelio que se predica hoy en día. Dios ya no está contigo. Pero fíjate lo que dice el Espíritu Santo. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando tú te sientes abandonado, desamparado, cuando te sientes solito, cuando piensas que Dios no está contigo, porque estás sufriendo, lo estás pasando mal, recuerda que tienes hermanos en Asia Menor que también están sufriendo como tú. Tú te sientes solo porque Satanás te está diciendo, Dios te ha rechazado, Dios te ha abandonado. ¿Cómo puedes resistir esta mentalidad diabólica? Recordando que todos tus hermanos y hermanas están pasando por exactamente lo mismo. Hermano, hermana, a lo mejor tú estás sufriendo en esta mañana. Te sientes abandonado, te sientes rechazado por Dios. Piensas que Dios ya no está contigo porque estás sufriendo. Pero haz caso a la predicación apostólica en esta mañana. Recuerda que todos los hermanos y hermanas verdaderamente regenerados también estamos sufriendo. También nos sentimos rechazados y abandonados, nos sentimos desamparados. Pero esto forma parte del discipulado cristiano. Satanás quiere machacarte, pero recuerda que hay 7,000 que no se han doblado delante de Baal en esta mañana. Recuerda también, amado creyente en España, recuerda constantemente cómo oramos anoche por la iglesia perseguida. Si tú te sientes abandonado, rechazado, si tú piensas que estás sufriendo, ponte a pensar en los hermanos de Corea del Norte, que están ahora mismo en esta mañana reunidos, escondidos para que las autoridades no los pillen. Vi un documental antes de ir a Irlanda y una hermana que se escapó de Corea del Norte comenta que en las reuniones de oración de Corea del Norte la gente está adentro orando y ¿sabes cómo oran? Susurrando. Y uno de los hermanos en un momento dado del culto de oración cada 5 o 10 minutos se levanta un hermano, se pone a la puerta no están en iglesias, en edificios, en templos, están en casas y un hermano o una hermana se pone a la puerta para vigilar por si viene alguien. Y luego enseguida tienen que parar de orar. Si tú piensas que lo estás pasando mal, hermano, piensa en los hermanos de Corea del Norte. Piensa en los hermanos de Afganistán, Irak, Irán, Sudán, Somalia, Eritrea, Nigeria, la India, la China. Piensa en aquellos hermanos que sí que están sufriendo. Lo que tú y yo estamos sufriendo aquí en España, hermanos, honestamente no es sufrimiento. No es sufrimiento. Sí, yo me parto de la risa. Gente, lo estoy pasando mal, pastor. A veces tengo ganas de reírme. Esto no es nada. Hermanos, de verdad, recordemos constantemente, pensemos constantemente en lo que realmente están pasando aquellos hermanos en otros países. Si tú piensas que el Padre te ha abandonado en esta mañana, te cito Hebreos 13, versículo 5, este versículo para lanzarlo en la cara del diablo. Cuando Hebreos 13, versículo 5, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si tú piensas que Cristo te ha abandonado, te digo, Mateo 28, versículo 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si tú piensas que el Espíritu Santo te ha abandonado,
Te doy en esta mañana Efesios 4, versículo 30, que dice, hemos sido sellados por el Espíritu hasta el día de la redención. El Padre está contigo, el Hijo está contigo, el Espíritu Santo está contigo, por lo tanto descansa en la paz del Señor. Recuerda constantemente, hermano, las promesas bíblicas. Si tú eres convertido, vas a tener que pasar por tremendas tentaciones. Satanás se va a levantar en contra de tu vida, pero lo que tienes que hacer es coger la palabra de Dios y cada vez que Satanás viene hacia ti, tírale palabra, lánzale textos bíblicos, tírale promesas del Señor y así podrás crecer y luchar contra él con valentía. Y no os olvidéis tampoco, queridos, de una tremenda fuente de apoyo a la hora de pelear contra Satanás. Hemos aludido a la palabra, sus promesas, pero también, hermanos, congregaos regularmente. La congregación es un medio escogido por Dios para darnos fortaleza a la hora de pelear contra Satanás. Eva puso un ejemplo, ¿os acordáis? En enero. Yo estoy en una hoguera, saco una ascua que está ardiendo y la separo de la hoguera. ¿Qué pasa con la ascua? Se apaga. ¿Cómo puede volver a encenderse la ascua? Echándola de nuevo en la hoguera. Un principio espiritual bestial, ¿no, hermanos? Un cristiano no puede estar fuerte contra el diablo si no está con el pueblo de Dios. Os conté cuando todavía estaba aquí como predicador itinerante en Almería, cuando yo estaba en Irlanda, recién convertido, lo pasaba fatal. Mi familia se volvió contra mí, mis amigos se metían conmigo cada 2 por 3, los amigos del fútbol, del trabajo, todo el mundo contra mí en la universidad, se burlaban de mí. Y yo llegaba a la iglesia el miércoles por la tarde para el culto de oración reventado, estaba reventado. Y de repente se acercan a este granjero, el hermano Dan, 85 años, era más grande que un oso, y me daba un abrazo ahí, estaba todo el hombre sudado, todo el día trabajando en la granja. Pero hermanos, aquel abrazo, tenía ganas de comerme el mundo entero, ¿ves? Porque Dios ha diseñado, nos ha dado la congregación local para que podamos levantarnos de nuevo en el temor del Señor y pelear contra Satanás. Os hago un llamamiento en esta mañana, queridos hermanos, que estáis siendo negligentes en cuanto a la congregación. Hermanos, recordad que el congregarnos constantemente es una tremenda ayuda contra las obras del diablo. Hermano, hermana, no permitas que la frialdad europea te paralice espiritualmente. En las iglesias perseguidas están orando todos los días. Nosotros oramos una vez a la semana como congregación y faltan muchos hermanos. Hoy José Manuel me dice que desde hace tiempo somos más de 80 personas aquí los domingos. Hay miércoles que estamos orando menos de 20 personas. 80 personas un domingo, 18 este miércoles pasado. ¿Qué pasa con 60? Hay hermanos que están trabajando. Hay hermanos que tienen necesidad. Vale, podemos entender, pero hermanos, 60 personas que no pueden estar clamando a Dios. Algo está mal. No permitas que la frialdad espiritual te mate. Mantente en la hoguera. Sé una ascua fogosa. Lánzate al fuego. Cuando yo prediqué por Chiapas, en el sur de México, en el 2009, en Chiapas, ellos no anuncian de antemano los cultos, porque las autoridades ahí literalmente secuestran a las hijas de los pastores, cierran las casas donde hay reuniones, incluso, no sé cómo es el verbo de quitar, mutilan los cuerpos de los creyentes. Y yo estaba ahí en Chiapas predicando unas semanas en el sur de México, pero un contexto de persecución tremenda. Y lo viví en carne propia, hermanos. Todos los días los hermanos orando. Y tú sabes, aquellos hermanos perseguidos, humanamente hablando, tú pensarías, andarían deprimidos y tristes y apagados y con miedo. Hermanos, cuando empezaban aquellos cultos en Chiapas, era un beso del cielo, una llenura del Espíritu Santo. Ni tenías que invitar a la gente a orar en el culto. Todos venían con ganas de orar y clamar, hermanos. ¿Ves lo que te digo, queridos? Nuestro nivel de fuego espiritual está muy bajo y necesitamos recuperar, necesitamos meternos en la hoguera. Oh, hermano, hermana, lánzate en esta mañana en la hoguera. Busca estar con el pueblo de Dios. Clama al Señor de día y de noche y podrás ser fuerte contra las acechanzas del diablo.
No estás solo en esta mañana. Recuerda las promesas de Dios y recuerda que aquí tienes un pueblo que también quiere andar juntamente contigo para hacer frente a la obra del diablo. El Padre es por ti, el Hijo es por ti, el Espíritu es por ti, tu iglesia local es por ti. Así que haz buen uso de tu congregación local para pelear contra Satanás. Para concluir todo lo que hemos predicado en esta mañana, recapitulo los 3 puntos, leyendo versículo 9 por última vez. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En primer lugar, os hablé sobre resistir. Es un verbo agresivo, celoso. No estamos hechos de mantequilla, somos soldados, somos guerreros del Señor. Y lo que os enseñé el primer punto es que no podemos resistir al diablo si no somos cristianos y si no estamos sometidos a la voluntad de Dios. ¿Quieres resistir a Satanás? Naz de nuevo y sométete a la voluntad del Señor. Número 2, os hablé sobre estar firmes. Y recalcamos que no podemos estar firmes sin tener las verdades cristianas ancladas en nuestra alma. Vimos también que el Evangelio es la verdad de verdades. Porque el Evangelio santifica a los creyentes, es el fundamento de la iglesia, salva a los perdidos y glorifica a Dios. Una iglesia firme y saludable es una iglesia evangélica en el sentido verdadero de la palabra, una iglesia basada en el Evangelio. Y número 3, vimos que podemos vencer a Satanás sabiendo algo, sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo están sufriendo. ¿Cuál es la lógica aquí de Pedro? Pedro nos está diciendo que Satanás va a hacerte creer que estás solo, que Dios te ha abandonado. Y todo lo que hemos nacido de nuevo, hemos oído esta voz en más de una ocasión, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos cuando oímos esta voz, este susurro del diablo? Enseguida nos acordamos de también muchos de nuestros hermanos en el mundo están pasando por exactamente lo mismo. Y la próxima vez que nos toque sufrir, pensemos en los hermanos de Corea del Norte, de Afganistán, de Irak, de Irán. Pensemos en ellos y ya verás cómo tu autocompasión desaparece enseguida. Así que, amados, en esta mañana vamos a hacer guerra contra el enemigo, anclándonos en la verdad de la palabra y disfrutando de la congregación local donde el Señor nos ha colocado. Demos gracias pues al Señor en esta mañana por su palabra. Oremos como congregación a Dios en esta mañana. Aleluya. Padre, gracias a ti por tu palabra predicada en esta mañana. Gracias por el texto de Pedro, Señor. En cuanto a la resistencia, Señor, te damos gracias. No nos llamas a ser maripositas, Señor. No nos llamas a ser flojos, endebles, gente, Señor, que dé pena. No, nos llamas a ser soldados, a pelear, a hacer guerra, Señor. Señor, entendemos que no podemos resistir al diablo si no hemos nacido de nuevo. Y oramos por los inconversos aquí, Señor, que tengan bien claro que ahora mismo su padre es Satanás. Él es el jinete, ellos son los caballos. Oh Dios, que clamen a ti por salvación en esta mañana. Que te conozcan a ti como amo, como Señor y Salvador, para poder resistir la obra de Satanás en sus vidas. Y Padre, por aquellos que ya son convertidos, entendemos que no podemos resistir al diablo, como tu palabra nos enseña, si no estamos sometidos a ti. Padre, si hay alguna área de nuestras vidas como creyentes que no estamos sometidos a ti, te pedimos, Señor, hoy perdón, y te pedimos, Señor, que nos des de tu Espíritu para que podamos andar en tus caminos. Y también que pongamos de nuestra parte, esforzándonos para ser santos y santificados para tu gloria. Señor, permítenos ser una iglesia que resista a Satanás activamente, Señor, en el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, Padre, te pedimos también por firmeza. Entendemos que no podemos tener firmeza si no estamos anclados en las grandes verdades de tu palabra. Señor, fomenta en nosotros una pasión por memorizar textos bíblicos, por memorizar tal vez nuestra confesión de fe. Señor, por atesorar tu palabra en nuestro corazón, por guardarla para poder resistir al maligno, Señor. Danos convicciones, sobre todo a los varones aquí, Señor, a los hombres que son sacerdotes y profetas y pastores en sus hogares.
Que sean columnas, Padre, columnas, Señor, edificadas en base a tu santa palabra, Señor. Da a cada hermano convicciones por las cuales derramar su sangre, dar su vida, Señor. Haznos entender que lo que estamos haciendo aquí es un asunto de vida o de muerte. Señor, danos hombres varoniles en esta congregación de General Luque, Señor. Queremos ser varones conformes a tu hermoso corazón. Y en tercer lugar, Padre, es cierto que a primera vista parece un poco extraño lo que Pedro nos ha dicho en esta mañana. ¿Cómo podemos resistir al diablo pensando en el sufrimiento de nuestros hermanos? Pero gracias a la explicación que tu Espíritu nos ha dado en esta mañana, Señor, entendemos que Satanás viene a susurrarnos, diciéndonos, Padre, que tú nos has abandonado. Pero en cuanto pensemos en nuestros hermanos rechazados, perseguidos, enseguida nos damos cuenta de que formamos parte de una familia muchísimo más grande que nosotros mismos. Señor, te pido también en este sentido que tú nos libres de la autocompasión que ha triunfado en la iglesia occidental. Y Señor, siempre andando con pena y siempre con autocompasión como Pedro en Mateo 16. Padre, te pedimos que tú nos des una buena dosis, Señor, de espiritualidad, de sentido común, de pensar en los que realmente sí están sufriendo. Y queremos levantar una intercesión en esta mañana por tu iglesia perseguida en todos los países que hemos mencionado. Señor, me acuerdo de los hermanos en Chiapas, cómo te alababan con un celo todos los días, sufriendo terriblemente, Señor, ante las autoridades. Señor, el documental que vi sobre Corea del Norte, otras cosas que hermanos me han comentado sobre Siria, e Irán y Indonesia. Oh Dios, oramos para que tú fortalezcas a tu iglesia perseguida, para que tú sigas, Señor, metiendo las ascuas en la hoguera. Y te pedimos por lo mismo aquí en Europa. Señor, es verdad, aquí cualquier excusa es buena. Yo sé que no estamos en un tiempo de avivamiento, porque cuando leo del avivamiento, los cultos están llenos, los cultos de oración están desbordando. Y aquí, Señor, hay tantísimas sillas vacías, no hay hambre por ti, no hay sed por ti. Oh Dios, te pedimos por avivamiento, te pedimos por una visitación del Espíritu Santo, te pedimos por poder de lo alto, te pedimos por una visión de tu gloria. Te pedimos por creyentes fogosos, fervientes, que andan en el temor de Dios, como fieles soldados resistiendo a Satanás. Oh Señor, ¿cómo podemos verte mover en nuestro país si no estamos clamándote a ti de día y de noche? Oh Dios, obra en nosotros, glorifícate grandemente y aviva tu obra. Y Señor, cómo no acabar pidiéndote que tú fijes nuestros ojos en Cristo. No podemos ser fuertes sin tu Hijo, sin su Evangelio. Gracias por el amado deseado de las naciones. Danos a todos en esta mañana una visión cristológica, cristocéntrica, y haz que bailemos al son de su Evangelio donde quiera que vayamos. Te amamos, Señor, y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor.